somos Lina y Alejandra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Punto Mono Camioneta. Hoy tenemos energía a tope, Sí, son las 10 de la noche. Sí, nosotras aquí revelando cosas íntimas del podcast. Y hablando de cosas íntimas, yo quiero hablar y traerlos a ustedes a la intimidad de lo que pasa en este podcast. Leja y yo somos novios. No, mentiras, no. Acepto. Las viejas más hetero de la vida, pero bueno, en fin, cada quien con sus decisiones. Hoy entenderemos ese tipo de amor. De ese tipo de amor. Sí, exactamente. Ah, sí, tienes toda la razón. Entonces, yo quiero contarles que cuando Aleja y yo nos reunimos para grabar los episodios, siendo personas que ya se conocen previamente, podemos saber exactamente cuando hay algo que nos está atravesando y que se nota en el tono de la voz, que se nota en nuestro rostro, que se nota en el nivel de atención o de disposición que tengamos en ese día en particular. Entre nosotras dos hay un acuerdo que no se ha hablado explícitamente, pero que se ha dado en nuestra relación como amigas, como colegas y como socias de este proyecto. Y es que primero va el cuidado de la otra y de una misma antes que la grabación o lograr como esa agenda, ¿sí? Y eso nos ha llevado a tener esos espacios antes y después de grabar donde hemos reído y donde también hemos llorado. Obviamente habrán muchos otros elementos en nuestra relación, pero eso implica que, y no sé si ustedes lo vean también, suena a que entre nosotras dos hemos creado y construido esta amistad que es como todo un mundo. Y yo quisiera que si en este momento están pensando en alguna amistad en particular, también se preguntaran esto que nosotras nos preguntamos para este podcast y es, ¿qué pasaría si ese mundo se extinguiera? O si fuera tragado por un agujero negro de indiferencia, de descuido, o de algo que es inminente y es cambios en ambas, pero que esos cambios resulten siendo tan profundos que empiecen a generar incompatibilidades entre nosotras o que tengamos valores completamente opuestos hasta convertirnos en dos perfectas desconocidas. Y bueno, obviamente eso para cada una de nosotras implicaría tener que enfrentarse al vacío de perder una experiencia que es irrepetible. En el caso de esta amistad, en cómo ambas compartimos esa grata compañía y cómo compartimos también esa grata e intensa sorpresa que tenemos cuando nos compartimos ciertos poemas. Y en esa poesía encontramos representado mucho de lo que estamos viviendo, de las cosas que nos duelen y de las que nos dan luz también. Eso es algo que solamente yo puedo compartir con ese nivel con Aleja. Y que si perdiera la amistad de Aleja, pues eso se iría, ¿sí? Hay un libro que ha atravesado y que nos ha acompañado en esos momentos fuera de cámara, que se llama El oficio de desvestirse de Lina Botero. Esto no es publicidad pagada. Y hay un poema que encontramos allí y nos pareció perfecto para abrir el episodio de hoy. Quisiéramos compartir con ustedes un fragmento que nos da la puerta de entrada justamente para lo que queremos abordar. Entonces, Aleja se los va a leer. Sin llorar. Intentaré no llorar. Y dice, te haces de una historia. Te haces de una historia, de un nombre y de personajes. Y de calles con nombres de paisajes, para contar que esa historia existió. Te haces de un vestido y de papel y lápiz y de un destino y de cuánto papelito se parezca. Al souvenir, recordatorio, marca, meada, pisoteada. Que diga que esa historia existió.
Te haces de una historia de amor porque quieres contarla. Se vive poco o se vive lo suficiente, pero esa historia tenía que contarse. Ese no sé cuánto, ese no sé dónde, ni quién sabe con quién, era un cuento. Y es que no lo pondré en duda, que querías contarte. Antes de dormir, había una vez el amor, y era tuyo, era de dos. Era un cuento que querías contarte antes de dormir, para recordarle a una de tus niñas del armario que eso del amor. Que eso que tanto hablabas del amor, que veías del amor, que comías del amor, que trasnochabas películas rosas del amor, también podía pasarte a ti. Hay otras historias, hay manos de mujeres esperando sostener algo de lo roto, algo de lo que se quebró cuando te hiciste de historias demasiado miel de abejas y te llenaste de picaduras. Cuando la proyección de tus deseos se volvió roncha, que te tocas, que no te tocas, que te tocas, te enronchas, te hieres, te arde, te tocas. No se mete la mano en un panal de amor romántico. No se entra a una historia de mentiras poniendo el corazón de verdad. Pero ahí están ellas, las historias, ellas, las amigas, ellas, las manos que sostienen lo que cae y lo que se rompe, ellas. Y esa historia tan de papel, tan de verdad, es parte de la gran historia que es la vida. Esa historia, sí, se podrá guardar. ¡Qué cosa tan Es preciosa. Amamos a Lina Botero en total! este O podcast. sea, Es como definitivamente lo máximo. se ha vuelto una de nuestros oráculos Sí. diarios y algo que nos llama la atención puntualmente de este fragmento es que habla de historias de amor que a veces no nos damos cuenta o no están tan presentes, entre comillas, y son esas historias de amor que se construyen desde la amistad, ¿sí? Y que de alguna otra forma es un tipo de amor verdadero que sostiene, que impulsa, que resguarda, que protege y no necesariamente es ese amor romántico al cual nosotros estamos acostumbrados. Así que, ¿qué pasa cuando la amistad que consideramos que no tendría fin, que nunca se va a terminar, se termina? Así que Lo sentí en el hoy, corazón. así que hoy vamos a hablar sobre la tusa que pasamos cuando se acaba una amistad. Así que quédense, ¿Se quedan? quédense. Siéntese. Traiga cafecito, Traiga su unos mecatico pañuelitos. y ya vamos a empezar. Punto, mono, cadeneta. Bueno, entonces, imagínense que, como ustedes saben, nosotras hacemos toda una investigación para hablarles y traerles a ustedes la información de lo que sabemos desde la investigación, ¿sí? Y lo que sabemos desde la investigación es que la ruptura de las amistades en la época o en la etapa adulta es un fenómeno que es muy común, pero es un fenómeno del que poco se habla. Sí, Afortunadamente encontramos una tesis doctoral que si ustedes quieren podemos dejarles como el dato para que ustedes la revisen. Mela. Donde afortunadamente pues abordó y recogió muchos estudios relacionados de cuál es el impacto que se genera cuando se termina una relación de amistad. Ok. Algo que nos encontramos muy curioso es que hacen una comparación entre cómo el nivel de importancia de las relaciones, del tipo de relaciones,
va cambiando entre la niñez, entre la adolescencia y la adultez. Y lo que se encontraron es que en la adolescencia las relaciones de pareja son mucho menos importantes de lo que son cuando pasamos a la etapa adulta. ¿Mm? Y lo que encontraron, por ejemplo, con respecto a la amistad, es que el nivel de importancia que le damos a nuestros amigos en la adolescencia es igual a la que le damos en la adultez. ¿Sí? Esto obviamente pues es como un estudio dado en personas que se relacionan de acuerdo a lo que es normativo y a lo que se ha dado como de forma generalizada, ¿sí? Ok. ¿A qué me refiero con lo que es normativo? A que usualmente las personas tienden a tener jerarquías dentro de sus relaciones. Entonces dicen, mi familia es más importante que mi pareja y mi pareja es más importante que mis amigos, o bueno, como al contrario, pero usualmente en esa jerarquía, pues termina uno dejando como ciertos niveles de qué tan importantes son ciertos vínculos y qué tan no. Ok. Vamos a revisar como otras formas en las que podríamos relacionarnos y que quizás nos suenan a Aleja y a mí un poco más sanas, más humanas y que tienen un poco más de sentido, ¿sí? Sí. Pero entonces, a pesar de eso, ¿m? O más bien, no a pesar de eso, sino siguiendo un poco esa misma línea, es que si yo considero que mis amigos son igual de importantes para mí en la adolescencia y la adultez, puede que yo me quede con muchas creencias alrededor de la amistad como si estuviera todavía en la adolescencia, ¿sí? Ok. Y eso lleva a que las personas crean que las amistades no se terminan. ¿M? O que incluso si a mí me contaran que otra persona, y bueno, fue algo que me pasó en algún momento, si alguien me contara como no, yo le dije que no quería seguir siendo su amiga, me causó un poco de gracia porque sonaba como cuando uno era niño y le decía al amigo, yo no quiero ser tu amiga, como una forma de, Tu mamá es una tortosa. forma, sí, 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 como una forma de castigar al otro. Eh, pero ya cuando uno lo evidencia y lo vive, pues no suena como algo tan gracioso porque sí es algo que genera dolor, Sí. ¿sí? Em, el tema es que eso va a conllevar una serie de Implicación. sufrimiento, claro, porque si yo considero que las relaciones de amistad no se acaban y me estoy dando cuenta que mi relación de amistad se está terminando, pues es como mi mente va a entrar como en una sensación de incongruencia entre lo que yo considero que debería ser y lo que es, ¿sí? Que ya hemos hablado ampliamente en este podcast sobre el sufrimiento que genera no ajustarnos a lo que está haciendo, Es real, ¿sí? sí. Por otro lado, sabemos que en la etapa de la adultez, entre más permanece en el tiempo una amistad, la percepción que tenemos de esa persona es mucho más positiva y la conexión que sentimos con esa persona es mucho más fuerte, ¿sí? Claro, porque pues se viven muchas cosas, se viven muchas más experiencias, pero usualmente los seres humanos tenemos esta tendencia a considerar que si algo permanece en el tiempo y pasa como mucho tiempo, es como ya esa amistad no se va a terminar. Y pues desafortunadamente eso no es lo que pasa, ¿sí? Entonces, eso podría ser que cuando se rompe una relación de amistad por el tiempo y por yo considerar que ya por el tiempo como que tengo garantizado que ese vínculo va a permanecer y de nuevo me doy cuenta que no es así, pues ahí viene como otro tipo de dolor, ¿sí? El permitirnos explorar esa tusa que yo siento por mis amigos cuando los pierdo, ¿sí? No los pierdo por fallecimiento, sino los pierdo porque se acabó la Se amistad, acabó. ¿sí? Es gracias a reconocer que hay otras formas en las que podríamos vincularnos. Ok, sí. Y mucho de esto es lo que habla, o más bien parte de eso es de lo que habla la anarquía relacional, ¿sí? Yes. Entonces, como yo les decía, usualmente lo normativo es que haya esa jerarquía entre los vínculos, ¿sí? La anarquía relacional de lo que habla con respecto a esto que vamos a abordar es que no hay un sentido a poner jerarquías a los vínculos. Es decir, mi papá es tan importante como mi hermanita y mi hermanita es tan importante como mis amigos y mis amigos son tan importantes como mi pareja. Pero
no hay sentido para que yo ponga a mi pareja como prioridad o que yo le dé más tiempo a mi pareja Ujú. o que yo cuide más del vínculo con mi pareja que lo que cuido el vínculo con mi familia y con mis amigos. ¿No? Em, y el hecho de que yo considere que tú eres tan importante para mí como lo es mi pareja, Ujú. pues implica que si te pierdo como amiga o si pierdo este vínculo, siento una tusa, tanto como si estuviera divorciándome o perdiendo como una relación de pareja, Ok, ¿sí? Entonces, am, creo que es un concepto muy bonito, muy bueno. creo que es una forma que tiene un poco más de sentido, o no sé tú cómo, qué Sí, piensas. creo que sí, porque parte de que esto no es un tema como tan sonado o como tan profundo, Ujú, normalmente quizá hemos sí naturalizado el hecho de colocar jerárquicamente como las relaciones. ujú, Por otro lado, también hemos tenido la creencia de que las relaciones de amistad no suelen terminar como terminan las relaciones de pareja, ujú, ¿sí? De la misma manera. Y esto finalmente lo que puede pasar es que yo empiezo a ser gobernado por esta creencia y esta creencia empieza a modificar mi comportamiento, ¿sí? De alguna otra manera, el hecho de que yo mm, descuide quizá o no tenga en cuenta que las relaciones de amistad también tienen mucho que ver de la manera en la que yo me relaciono con una pareja, por decirlo así. Eso me ayudaría a que de pronto la relación de amistad no termine o que termine finalmente con un cierre, ¿sí? ujú, Que es lo que no pasa, que de pronto ujú, ya más adelante lo vamos a dar. Entonces, ¿qué pasa si de alguna u otra manera yo me dejo gobernar por esa creencia y modifico mi comportamiento? Eso nos puede llevar a ser menos cuidadosos y presentes con todas nuestras amistades. ¿Sí? Por ejemplo, uno no deja de hablar o uno deja de hablar con una amiga una semana, ¿sabes? Como, oye, voy a estar en mis cosas, estoy corriendo, no sé qué, o así sea un día de por medio. Y como, oye, no tenemos que hablar todos los días, ¿sí? exacto. O nos hablamos una vez en el mes. Ajá, una vez en el mes, no pasa Ujú, nada, ujú, pero quizá la relación de pareja tiene como esta exigencia, o hemos creado esta exigencia de todos los días, a cada rato tengo que estar en contacto con mi pareja. Y aquí es muy curioso y es el por qué, ¿sí? ¿Cuál es la ujú, lógica de pronto detrás de esa jerarquía invisible en la que de pronto somos muy cuidadosos de los vínculos de pareja, pero somos muy descuidados de los vínculos de amistad? ujú. ¿Mm? Y aquí es donde encontramos esa amiga que consigue novio y ya nos dejó. O encontramos, hasta a veces, yo creo que uno también fue esa persona, ¿no? Que todo era su pareja, todo, Total. y descuidamos los otros vínculos. Ujú, Pero el punto es que se ha romantizado muchísimo la idea de un vínculo incondicional y que ujú, siempre esté presente, aunque este no sea cultivado. Entonces, no, tú y yo somos amigas, repanas, forever, 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 forever. Pero descuidamos alimentar y cultivar el vínculo. ujú, ¿Sí? Entonces es como quizá de esas amigas, entre comillas, que yo sé que siempre está, pero a qué costo, si realmente sí está de una manera genuina, consolidada, o es esa creencia otra vez de que la amistad siempre va a estar y no va a terminar, la que me hace que yo no esté cuidando de ese vínculo, ujú, ¿sí? Por otro lado, también algunos hemos empezado a entender que ningún vínculo está garantizado por la etiqueta que tenga o por el nivel de importancia, ¿sí? Es decir, que su merced puede ser Megan Fox y que finalmente, si estoy dentro de una anarquía relacional, pues va a estar en el mismo nivel, ¿sí? Eso quiere decir que yo te voy a tratar con el mismo respeto que te trato a ti, que te trato a ti, ujú, ¿sí? ujú. Pero que, pues encontramos entonces como esa diferencia cuando Desjerarquiza. desequilibramos. Ajá, Ujú, total. ujú. Entonces, dura la vaina. Dura la vaina Sí, porque finalmente no le estamos dando como la importancia que se requiere a todas las personas, sino sino dependiendo del rol que tú tengas en mi vida, entonces de eres más trato. importante o no, o Mm, cultivo contigo o no. sí, Y claro, cada uno está desde lo que puede dar y sí, desde la forma en la que quiere estar también. sí, Pero, de nuevo, es como, listo, si esa es la forma en la que quieres estar, hazlo con una pareja,
Sí, mi ciela, hazlo. Y bueno, puede que hayan parejas que tengan no sé, me imagino, pero el acuerdo de nos hablamos una vez en el mes y sabes que yo estoy aquí para ti y ya está. Sí, pero es como muy Pero es como, difícil, o o sea, ¿por sea. qué? ¿Por qué? Y quiero que se lo cuestionen en serio, es como, ¿por Ujú, qué yo no me permitiría esto con una pareja, pero con un amigo sí, dejo de hablarle un mes ujú, o nos vemos una vez en el mes solamente y con eso ya es suficiente para cultivar el vínculo? Y no nos volvemos a hablar nunca más, porque claro, nos vemos una vez en el mes, pero de vez en cuando te estoy enviando un mensajito y ya, ujú. como que eso va cultivando el Nos vínculo, enviamos memes. pero esta idea romantizada de la amistad también ha llevado a mucho de lo que vamos a encontrar en esa investigación que hicimos, porque Sí, encontramos cosas que son realmente, realmente dolorosas. sí, Ujú. totalmente. Sí, Sí, sí. entonces, en esa Traiga esos pañuelitos. resignificación, entonces cuando nosotros aprendemos a resignificar el amor, y resignificar el amor significa, significa, o implica más bien, que yo pueda ver que hay otras formas de amor que Ujú, son igual de valiosas, pero que eso me da a mí también la libertad de poder vivir el dolor de perder a una amiga, un amigo o una amiga ujú, y saber que ese dolor que yo estoy experimentando es tan válido como el dolor que podría experimentar por un divorcio, por la terminación de una relación o por el duelo de una muerte. Es como, pues ujú, al final era lo que nosotros le decíamos al principio, se crea todo un mundo donde hay un lenguaje, donde hay unas costumbres, donde hay una ujú, forma de convivir y de relacionarse que se pierde y obviamente eso va a generar pues una ausencia y un vacío y ese dolor al final que uno puede experimentar cuando pierde un amigo también es una forma de honrar el nivel de importancia que ese amigo tuvo para uno, sí, tanto como cuando uno finaliza una una relación relación. de romántica, y ese dolor Ujú. también habla sobre qué tan importante fue para ti esa relación. Uy, sí. Sí. Uy, sí. Yo creo que la pérdida de amigos es muy dolorosa. Ujú. Sí, o sea, como que, Justo tú estabas hablando, ¿no? Como que sí, como que he has sufrido sufrido más más por por pérdida de amigos. amigas que por amor. Sí. Y es muy duro, o sea, de verdad, es una tusa que yo digo, es como, se fue, se fue. Ujú, Duele muchísimo, ujú. totalmente. Y ahorita mientras lo hablábamos con Aleja, Aleja me preguntaba, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es más doloroso Ujú, una pérdida cuando uno está perdiendo amigos todo el tiempo durante la infancia y la adolescencia? Algo que sabemos es que cuando uno está en la adultez joven y ya como el adulto que ya es adulto adulto, ¿m? Se viven muchos cambios. ajá, Es decir, cuando sí. eres adulto joven te estás independizando, cuando eres adulto adulto también, como pues en Colombia es como, es un privilegio que a los veintitantos estés independizado, Ujú, eso sí. lleva un poquito más de tiempo, pero cuando finalmente te independizas y tienes a ese amigo que te ayuda a atravesar ese momento en el que no tuviste para Los comer huevos. porque no manejaste bien tus finanzas, ¿sí? Ese Sí. amigo que te acompañó de pronto en un ascenso o te acompañó cuando quebraste en un emprendimiento o ese amigo que te acompañó cuando te divorciaste o cuando te casaste o cuando tuviste un Ujú, hijo o cuando perdiste un hijo. Es decir, noten que las cosas que se viven en esta etapa son mucho más fuertes y es un vínculo que yo estoy eligiendo como cultivar voluntariamente, ujú. ¿sí? Sí, sí, Es sí. decir, el hecho de que atravesemos juntos en este vínculo de amistad esas cosas tan duras y tan difíciles o esas cosas también que nos alegran pero que son tan importantes para la vida, pues marcan mucho y es como cómo voy a vivir otras cosas en la vida si no tengo ese apoyo que tuve en ti en algún momento, ¿sí? Sí. Entonces, claro que es durísimo y el Tiene todo el dolor viene, sentido. viene de ahí, Tiene ¿sí? todo el sentido finalmente de que sea algo Ujú, tan doloroso, ¿no? exacto. Sabemos, por ejemplo, que los adolescentes, o en el estudio del que les estamos hablando de esa tesis doctoral, am, en los adolescentes, por ejemplo, ellos no tienen como un mayor nivel como de estrés o de angustia cuando Ujú, pierden como amigos, porque muchas veces la finalización de las amistades en la adolescencia son un poco más circunstanciales, sí. pero además los pelados, la forma en la que lo manejan, o cuando uno está pelado, la forma en la que lo maneja es
pues ya no somos amigos, pero hay como, pues tenemos que interactuar porque seguimos yendo al cole, porque seguimos siendo del Ujú, mismo grupo de amigos o de vecinitos o lo que sea. sí, Y ya está, como que, sí, quizá no tiene ningún impacto. exacto. También, claro, uno en la adolescencia vive cosas muy Mm, difíciles y yo puedo empatizar mucho contigo, pero también las relaciones podrían ser un poco más superficiales. así ¿M? es. Que cuando eres adulto y estás voluntariamente como cultivando esa Esta amistad. amistad. Sigo insistiendo en que realmente es muy doloroso Mm. porque el hecho de que tú me puedas acompañar, no sé, en un divorcio, ¿sabes? Donde yo estoy tan vulnerable, estoy tan sensible, estoy teniendo una pérdida tan grande, y el hecho que tú elijas quedarte ahí voluntariamente a resignificar ese amor, ese dolor, esa tristeza, uf, creo que realmente un gesto de amor muy, muy, muy grande. Sí. Entonces, eso hace que finalmente cuando esa amistad ya no está, pues duela un montón, ¿sí? Ujú. Incluso encontramos que Bowlby compara a la experiencia de romper un vínculo relacional fuerte, a ya sea una relación romántica o ya sea una relación de amistad, como un proceso de duelo. Entonces, imaginémonos el impacto tan doloroso, tan tremendo que puede tener en una persona romper una amistad, ¿sabes? Tú y yo ya no somos amigos. Ujú. Ah, porque finalmente, mmm, okay, espera, ahí, edición. Edición, edición. También es un evento que ocupa la mente de los jóvenes durante bastante tiempo después de una ruptura. Eso nos dice el DSM-5 traducido, que de alguna forma incluye muchas alteraciones en las relaciones sociales, como en las de amistad, como un criterio importante del diagnóstico. Es decir, para el diagnóstico, eso quiere decir que no es solamente tener un impacto de duelo, ¿no? No es solamente perder un amigo, sino que tiene un impacto tan significativo que yo puedo tener una relación con un diagnóstico a causa de ese impacto. ¿Sí? Entonces, eso me sorprende. Ujú. Pues, o sea, sí puedo creer que sea un factor de riesgo, claro, estoy perdiendo un amigo, Ujú. pero que sea tan, Tan fuerte. Claro, tan es que fuerte. algo que también mencionaban en como en toda esa recopilación de estudios, es que las amistades durante la adultez Uh -huh. han demostrado que están, como que influyen en áreas como necesidades sociales, como la inversión en relaciones íntimas, Uh -huh. como que ayuda también como a la determinación o como finalmente el asentamiento de ciertas creencias y comportamientos. Y el hecho de que los adultos puedan o que los adultos podamos pasar de fuentes de apoyo involuntarias como Uh pues -huh. fue mi amigo porque nos metieron en el mismo colegio y ya como que por la Sí, cotidianidad no lo nos hicimos elegí, amigos, ajá, como a pasar a voluntario. fuentes de apoyo voluntarias, es decir, como si trabajamos juntas, pero yo estoy eligiendo invitarte a un café y a que pasemos cosas fuera de la oficina para que esto trascienda a una amistad más allá de una colega de trabajo, Uh -huh. ¿sí? Sí, Eso es como algo que implica también um, lograr cultivar mi autonomía y mi independencia, pero además también hace parte muy importante del desarrollo de mi identidad como adulto, sí. Uh ¿sí? -huh. Entonces, claro, fíjense todo en lo que influye nuestras amistades. Y claro que perderlo podría implicar un impacto en nuestra salud mental, porque es que al Un final es deterioro. como, Uh -huh. a partir de todas las experiencias contigo, crear una identidad y eso no es algo ligerito, Tan ya. eso es como parte de la raíz de muchos Uh comportamientos que -huh. nosotras vemos en terapia, tiene que ver con cómo la gente se identifica. Y Ujú, entonces entendemos que finalmente sí, esa ujú, ruptura de relaciones íntimas, relaciones de amistad, sí tiene un impacto, un deterioro en la salud mental ujú, y eso hace incluso entonces que sea aún más doloroso, ¿sí? ujú, Porque no estoy como en mis cinco sentidos, diría mi mamá. ujú. Que casi no se habla o casi no hay muchos estudios sobre las rupturas de amistad como si lo hay de las rupturas afectivas. Y en esa etapa como que hay Mm. muchos de
rupturas de pareja, en la Ujú. adultez, pero si ustedes se ponen a hacer el ejercicio, Ujú. hay muy poquito Sí, sobre sobre amistad. la amistad ¿Qué y la está ruptura de la pasando? amistad. ¿Qué está pasando? Y eso yo creo que nos habla, es decir, al final la ciencia y la investigación, todo está atravesado por las conversaciones y las cosas que se ponen sobre la mesa, Ujú. pero esos fenómenos de los que no se habla tanto, pues es muy difícil que alguien llegue a Sí, estudiarlo, ¿sí? total. Es como si no se hubiese identificado que eso no es una necesidad. Exacto. Sí, y como no, entre comillas, es una necesidad, pues no, ¿para qué hacer un estudio de eso? Ujú, Pero pues la vaina es que si supiéramos exacto cuánto impacto tiene en la salud mental, pues seguramente habría terapia de amigos. ujú, ujú. Exacto. Y justamente eso que acaba de mencionar Aleja es uno de los factores sobre por qué es mucho más probable que una amistad se disuelva Ujú. y sea un poco más difícil como prevenir que eso pueda pasar, Ok. ¿sí? Entonces, hay un principio fundamental dentro de las relaciones de amistad y es que es voluntaria, como, bueno, a ver, esto es un principio que tendría que ser para todas las amistades, como Ujú. todas las relaciones de todo tipo, Sí, ¿sí? Familiares, de pareja, de amigos. sociales, Ujú. laborales y demás, ¿sí? Pero creo que a lo que se refiere es a que es mucho más marcado el tema de la voluntad en la amistad, porque no hay cierto como acuerdos explícitos de un compromiso Ujú. y no hay un acuerdo explícito de permanencia. Como de Sí. si tú ya no vas a permanecer en una relación de pareja, tú sabes que tienes Ujú. que sentarte a tener una conversación con la otra persona. Mira, ¿qué La está gente pasando que es aquí? decente, ¿no? Que hay otros que hacen ghosting, pero bueno, Sí. la mayoría de la gente decente lo que hace Ujú. es sentarse a tener como una Ujú. conversación con su pareja y decir, no vamos más. Pero en las relaciones de amistad no hay esa claridad Ujú. sobre las expectativas que tengo con respecto a ti. No hay una claridad sobre, Acuerdos de exacto, comunicación. sobre la comunicación. Ujú. Y se ha demostrado que a medida que la reciprocidad se vuelve menos aparentes, pues obviamente las relaciones de amistad empiezan como a Ay, deteriorarse también. Dios. Ujú. Fíjense cómo la evidencia nos está mostrando algo completamente distinto a esto que se romantiza de, y ahí le pusieron además un concepto, ¿no? Es como, Sí, ay, yo soy la amiga mega cactus. cactus. Entonces, ¿qué significa ser la amiga cactus? Pues tú no me riegas, no me abonas, no me tienes que cambiar la tierrita Ujú. y fresca que yo sigo aquí viva, súper fresh. Que Como a si mí eso me nada. parece como ser migajera, pero de amigas. Sí, finalmente no hay un compromiso por cuidarte. Estoy enojada. Este tema me Sí, enoja. sí, porque finalmente, digamos, como también lo hemos visto en anteriores podcasts, Ujú. somos diseñados para estar en constante relación y si esto realmente me importa, pues yo debo cuidar de ti, ¿sabes? Es lo mínimo Exacto, que uno espera. exacto. Y lo que Aleja les estaba diciendo es, además de esto, no existe, no existe un mecanismo, no hay una herramienta como muy estructurada y muy estudiada para las relaciones de amistad, como si lo hay Ujú. para otros vínculos. Entonces, existe la Sí. terapia de pareja y existe Ah, la terapia familiar, pero no existe la terapia para amigos. ¿M? Y eso sí. hace entonces que, de nuevo, como que se pueda desintegrar mucho más fácil esa amistad, ¿sí? Ujú. Adicionalmente, también hay menos presión para mantener una relación de amistad que para mantener una relación de pareja. ¿M? Exacto. Que a mí esto me parece Sí. densísimo porque, a ver, eso puede que esté relacionado con mis valores, pero es que para mí mis amigas y mis amigos son como una parte muy crucial Gracioso. de, sí, 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 de mis áreas de vida. Em, y para mí podría tener esto sentido, ¿vale? Si estuviéramos en la etapa de los cavernícolas, Ajá. donde tener una pareja Era implicaba reproducirte, sobrevivir. que entre los dos tengamos muchos más recursos Ujú. y, exacto, podemos sobrevivir, ¿sí?
pero amigos ya no estamos en esa, Sí, ¿sí? total. Entonces, em, el hecho de que no haya tanta presión social para mantener una amistad es porque, de nuevo, tenemos muy devaluado ese tipo de De vínculos vínculos. cuando en lo personal esos vínculos son lo que terminan a uno salvándolo, por lo que Aleja decía. Sí, Muchas veces el amor romántico o el amor de pareja nos deja como una serie de decepciones y quién está ahí para sostenernos, pues esos amigos. esos ¿Mm? amigos. Que también les Ujú. digo, no sean enejes, Sí, no sean malos, o por sea, favor. ustedes podrían considerar que su amigo tendría que quedarse presente cuando usted abandonó a su amigo en medio de su relación porque su relación le parecía más importante que mantener otros vínculos. Ujú. Y va a pretender que cuando está dolorido, entonces ahora sí ven. Y sí, Sí. uno como amigo lo hace pues porque lo hago desde mis valores y es como, claro, quiero cuidarte y Ujú. apoyarte y demás, pero acuérdense que no hay vínculo sano que sea incondicional. Total. Y hay unas condiciones para que ese amor se dé Sí, y para que ese apoyo se dé, así no nos guste, ¿sí? para que Como se que dé a veces la sano, gente dice, claro. ah, no, no, es que todo tendría que ser, ¿cómo se llama? Desinteresado, Ajá, ¿no? sí. Y no, todo siempre lleva un interés. Sí, Así sea el claro. interés de sentirme bien conmigo mismo porque te ayudé y te apoyé, pues ahí hay un interés de por medio, Ujú. ¿sí? Sí, y que finalmente es como, no sé a qué punto quizá también hemos llegado a que yo no cuido de algo que se supone, entre comillas, que es importante para mí. Sí, o sea, para mí de pronto como que no cabe un poquito en la cabeza que hay tipos de cuidar, que hay tipos en los que yo me comunico, ya seguramente hace parte de cada persona cómo lo maneje, ¿sí? Pero el punto es cómo yo no voy a cuidar o no voy a estar eh, protegiéndote, cuidándote, estando para ti, cuando se Ujú, supone que la amistad pues nace de un vínculo, ujú, ¿sí? ujú, La amistad, no sé, se fortalece con la vulnerabilidad, ujú, ¿sí? Entonces, ujú. si yo soy vulnerable contigo y tú eres como, Sí. uno dice, uy, como que Mm, me invalidé, siente que acá no fue, exacto, ¿sí? Pero no hay si match. somos amigos, es porque finalmente estamos para cuidarnos nuestras vulnerabilidades, para crecer, y Ujú, lo otro. ujú, A mí esto se me hace también, esto que mencionabas ahorita, sobre no hay una regla estandarizada para mantener un vínculo de amistad. Entonces, si tú te pusiste brava porque, no sé, te trae pollito y no te trae una hamburguesa, eh, podrías explicármelo, pero decir, oye, pues me siento de esta manera, me gustaría que para la próxima, pero de ujú, pronto el máximo o el mínimo común es nos dejamos de hablar, este siempre adiós, hasta ahí. ujú, ujú. Y, Porque es eso, como que se considera que al ser un vínculo tan natural, ajá, las sí, cosas premeditadas o las cosas que impliquen un poco más de estructuras, como no, ujú, eso no va. Entonces, sí, en es una como, conversación no se habla sobre qué es lo que yo espero de ti, en una amistad no se ujú, tienen conversaciones para establecer acuerdos, supuestamente, ¿no? O sea, noten que muchas veces, y quizás a usted le ha pasado en casita, sí, eh, ha dejado amistades porque no se han hablado las cosas o no se ha sentado a decir, mira, esto me molesta, manejémoslo así, ¿te parece bien tal? Sí, eso ujú, tiene que darse en cualquier vínculo, es como lo mínimo, pero sí, de nuevo, mm, no se habla no y se por habla. ende pues se empieza a alejar. Ujú, Y aquí quizá también es donde encontramos que las terminaciones de amistad ocurren como muy comunes a través de cambios en calidad, de donde yo paso de ser súper, súper amiga íntima a ya ser una amiga casual, ¿sí? A empezar a distanciarme, a empezar a soltar un poquito, a enfriarse un poquito la relación. Y una vez más, algo que lo empieza a enfriar es que yo no estoy cultivando ni estoy sacando tiempo para cuidar esa relación, ujú, ¿sí? También el hecho de que sea o que esté compuesta por poca comunicación, por poca negociación, influye muchísimo, ¿sí? El que yo te diga como, oye, ven, no me parece esto, es como, no, es que yo soy así, usted me conoció así, o yo soy así, es que no quieres sé qué. cambiarme, Sí, pues finalmente nada que ver. yo siempre he creído que sí, cuando hay una relación, no sé si esta palabra sea como la correcta, pero donde hay conflicto de intereses, como, no sé, tú quieres cuidar de nuestro podcast, yo quiero cuidar de nuestro podcast, tú cedes, yo cedo.
eso empieza a ser una negociación porque hay un conjunto de intereses, Ujú. ¿sí? Y la vaina es como que en la amistad es como no suerte, pues si estás estresada y esto, pues vemos, háblame cuando puedas y sí, es como muy, muy así y no, quizás se nos está perdiendo un poco el objetivo de, pues para que finalmente es una amistad, ¿no? Exacto. Sí. Fíjense que al final un vínculo es como si ustedes tuvieran un bebé, Mm, y lo tenemos entre la mano de una de las partes y la manito de la otra persona y lo tenemos protegidito, ¿sí? sí. Cuando yo cuido pues de ese bebé o ambas personas están como poniendo su calorcito para que el bebé, no sé, como que coja calorcito y coja fuerza, todo Ujú. bien, pero si yo empiezo como Destapar. a Ajá. destapar o a dejar que entre eso que yo les decía al principio, Ujú, el descuido, el desinterés, el como pues arréglatelas tú, ujú. ¿sí? Sálvese quien pueda. Exacto. Em, que a veces también es válido, pero si eso se convierte en un patrón, pues uno dice, hombre, Sí, ¿qué tipo de amistad estamos cultivando? ¿Sí? sí. Y también podría ser una conducta clínicamente relevante. Porque Sí. pues finalmente si se comporta de esa manera con sus amistades, puede que sea así con su familia, con su pareja de pronto en algún momento, es decir, como no, no es tan saludable. Ujú, ujú. Sí, por otro lado también se encontró que la degradación en lugar de la terminación completa de las amistades es una estrategia común de los adultos emergentes. Es decir, que es como, ay, qué pereza tener ya otra vez que alimentar nuestra amistad, pues es como que se va soltando, ¿sabes? Como una vez más, como no está entre comillas dentro de mi jerarquía, como lo que es categorizado de importante, pues es como, qué necesidad de cuidar, Ujú. ¿sí? Dentro de la anarquía relacional hay un término al que se le llama como la desescalada del vínculo. O, Y la desescalada del vínculo implica que yo vaya dejando de tener interacción contigo. ujú, Es decir, esto viene desde y es una óptica súper bonita, de nuevo. Yo voy a salir como anarquista relacional de este podcast, pero em, la idea es abandonar esta sensación que se tiene usualmente del ex que se odia y no se puede ver, ujú. como porque fuiste lo peor de la vida y me hiciste mucho daño, Perro ¿sí? paniquero. O simplemente terminamos, pero entonces es como por el hecho de que seas mi ex, ya es como no quiero verte o no quiero tener nada que ver contigo, ¿sí? Ujú, Hay sí. algunas personas que terminan usualmente como en esos términos. Este tema de la desescalada lo que pretende es que por por como el honor Ujú, a ese vínculo que tuvimos tú y yo y al amor que nos tuvimos en algún momento, no llegar hasta el odio. ¿M? sí. Y quitarnos del todo el vínculo. Entonces es como una desescalada, es yo dejo de pasar tanto tiempo contigo, empezamos Ok. a ir como gradualmente dejando de Alejándonos. hablar hasta Ujú, que finalmente pues seguimos en contacto, pero ya no está ese vínculo tan fuerte, ¿sí? Y sí, creo que ok. esto viene de una concepción muy bonita y es que el amor al final no es un sentimiento, sino son acciones. Y tú haces Sí, cosas o haces acciones en pro del amor, lo cultivas, o haces cosas en oposición al amor, lo degradas, doy ¿sí? grado. Entonces, lo que se encontraron es como un poco esa misma desescalada, ¿sí? Pero aquí va lo que nos estaba diciendo Aleja, que es mucho más doloroso. Como no es una degradación porque yo quiera mantener el vínculo, pero no para que lleguemos a odiarnos como se los estoy contando, sino Como vemos. desde el empiezo Sí. a distanciarme, en Ujú, algún momento esto se tendrá que acabar, entonces ya está. Y no total. tuve que tener una conversación incómoda, y no tuve que decirte, Ujú, mira, ya no quiero ser más tu amiga, y no tuve que decirte que fue lo que me dolió, nada. ujú, Pero, sí. Y finalmente también nos damos cuenta que no hubo un espacio donde esa relación tuviese otra oportunidad de arreglarse. Sí. pucha, como de nuevo, esto creo que tiene que ver, no sé si es una posición un poco más como desde mis valores, pero
tiene que ver con que pasamos tantas cosas en esta amistad y no pudiste tomarte un momento para sentarnos y decir, hasta aquí llega nuestra amistad y llega por esto y te agradezco por esto y ya vamos a Ujú, hablar sobre cómo se tendría que manejar un duelo bien manejado. sí. A veces hay algunas amistades con las que definitivamente no, pues porque Ujú, ya hicieron sé. cosas terribles o te hicieron daño, pero esas otras amistades donde se acaba porque simplemente hubo una diferencia Ujú, entre nosotros como muy profunda muy en el que radical. ya somos incompatibles. Ujú, Pero, hombre, es que en medio de esto hubo todo un vínculo y hubo toda una serie una de cosas que historia. pasamos y que por honor a ese vínculo, yo creo que por respeto también a lo que se vivió, es Ujú. importante sentarse con el otro y decir, mira, no sigamos adelante, pero esto de yo empiezo a distanciarme es como hacer un ghosting, pero progresivo. Sí, definitivamente soy todas. Me han hecho todas. Ay, sí. Sí, claro, porque es como que el hecho de que yo aprenda de la nada a empezar a estructurar mi vida sin esa persona o sin esas amistades que estuvieron conmigo tan presentes en cierto tiempo, Ujú, ¿sí? Sino que por el contrario, en silencio, todo el tiempo se va, cada vez hay menos, cada vez hay menos. Y si de pronto lo llevamos a una relación de pareja y de pronto cuando sus parejas empiezan mm, distanciarse. a distanciarse, empiezan a ser poco comunicativos, ustedes empiezan a sentir esa ambivalencia de, bueno, yo lo noto raro, ¿qué está pasando? Porque aquí, porque Ujú, allá. Eso también es algo que pasa en una amistad, ujú. ¿sí? Sí, Finalmente es uno lo ambivalencia. nota. Sí. Ninguna relación se fortalece en la incertidumbre. Entonces es como, bueno, ¿qué pasó aquí? Mm, Que no, nunca de pronto van a ver esas respuestas ujú, porque es como muy progresivamente el que nos vamos alejando, ujú, ujú. ¿sí? Cuando no tenemos en cuenta que este vínculo tan grande se fortaleció y nació desde algo que nos importaba a los dos, a las Ujú, dos o al grupo, ujú, ¿sabes? ujú. Entonces, creo que sí tiene todo el sentido que este estudio nos aclare, que tiene un impacto muy degenerativo en nuestra salud mental pasar por estos duelos, porque finalmente termina siendo duelos. Sí, ujú, exacto. Y con toda la incertidumbre que implica que yo nunca supe cómo, qué fue lo que pasó. Ujú, Y acuérdense que nuestra mente no se lleva bien con la incertidumbre. ujú, Más bien, como que siempre va a estar intentando llenar esos espacios en blanco. Y pueden aparecer tantas hipótesis en la cabeza de uno cuando está pasando por un duelo sobre por qué la amistad se acabó. ¿M? ujú. Si nunca hubo una conversación y nadie me clarificó cómo qué fue lo que pasó. Total. Sin embargo, qué curioso porque en el estudio también apreciamos que para esos adultos emergentes, parte de que el vínculo de amistad se vaya disolviendo muy progresivamente, puede llegar a como a, ay, ¿cuál es la palabra? ¿General? A generar, sí, como una pequeña satisfacción, Sí. sí, como de lo que tú decías, me ahorré el malestar. Ah, ya Ujú, no me volvió a hablar, qué bueno. Ah, ya no me ujú, volvió a buscar, qué bueno. Entonces, yo sigo insistiendo en todos nuestros podcasts. Todas estas conductas nos llevan finalmente a evitar malestar. Y sí. buscamos acomodo de lugar, evitar el malestar. Y Ujú, pues, si yo acabo una relación así desde el silencio, porque eso no me genera malestar, pues imagínense qué necesidad voy a tener yo de hablar. sí. Ahora, esto lo hablamos desde lo que puede ser doloroso y que sabemos que es doloroso, Ujú, pero también hubo otro estudio que enfatizó que las relaciones de amistad en esta etapa en particular de la adultez ujú, no solamente terminan por insatisfacción, sino que a veces podrían terminar con ninguno de los dos miembros insatisfechos con la amistad, ujú. sino por cambios en su identidad, Sí. ¿sí? O que haya como una repriorización. ¿M? Entonces, no sé, pues estoy en la mejor etapa de mi carrera Ujú, profesional y voy a priorizar esto sobre cualquier otra cosa. Y eso hace que eventualmente nuestra amistad se termine. se determina. Ujú. Sí. Y no por lo que de pronto tú dices, quiere decir que yo no puedo priorizar mi carrera. Claro, yo la puedo priorizar,
pero si yo no lo comunico, si la otra persona no sabe, oye, sabes, voy a estar un poco ausente porque estoy súper enchicharronada con trabajos, Ujú, entonces de pronto me demoré en contestarte, ujú, ¿sabes? Eso es distinto porque yo le estoy comunicando que está pasando algo, ujú. ¿sí? Pero la vaina es que sí solemos priorizar cosas o encasillarnos en cosas y no lo avisamos, pues no está siendo chévere para la otra persona. Y acá el cuestionamiento viene y es, ¿por qué si fuese con una relación de pareja, yo sí le comunicaría que estoy enchicharronada o enchicharronado con temas de trabajo? Oh, es que yo me estoy imaginando una situación. Están en una mesa, una cena, un almuerzo con amigos, ¿sí? Ujú. Y alguien les pregunta, oye, ¿qué pasó con Pepita? ¿No? Sí, Y ustedes dicen, no, pues empezamos como a distanciarnos y eventualmente ya dejamos de hablarnos y ya está. ¿No? Pero si te están hablando de tu esposo, por ejemplo, sí, o de tu novio, y tú dices, no, pues empezamos a dejar de hablarnos y ya. normal. La gente no va a seguir adelante con la conversación, te va a decir, no, Ujú. pero espérate. ¿No O eran pareja? sea, ¿No eran pero, ¿y amigos? entonces en qué quedaron? Pero no vas a hablar con él, pero Ujú. entonces cada uno puede ya como estar con otras personas, y es que es una relación como monógama. Sí. em, es como la gente, pues, obviamente se va a timbrar porque es como, no, no, o sea, no hubo una terminación. Ujú. Y hay mucha gente que cuando atraviesa un duelo de parejas, como, no, es que me voy a encontrar con él o vamos a tener una conversación, otra Vamos conversación a para hablar. tener un cierre. Vamos a hablar de lo que Es pasó. como, ¿por qué? ¿Por qué? Pancracia. Si tú Sí. necesitas hablar con tu ex 4 veces o 40.000 veces para ¿Para tener cerrar tu qué? cierre, ¿por qué no haces lo mismo con tu amiga, Con tu amiga. tu amigo o tu amiga? Sí. Total, ¿No? total. Entonces, Creo que aquí el hecho igual o sea, lo adecuado es que tengan un cierre, ¿sabes? Como, oye, ya no quiero ser tu amiga porque guachu guachu, igual va a ser doloroso, es, pero igual es muy valioso el hecho de, ah, ok, ya sé que pues, no quieres ser mi amiga. es Listo, no, importante, no pasa nada. exacto, que para el manejo de un duelo em, se sienten las dos partes y lo hablen y puedan reconocer también cómo que fue lo que pasó, porque es lo mismo que pasa en una relación de pareja. A veces esos cierres que se hacen muy bien llevan a que mi futura relación o la disposición que yo tenga para vivir esa relación sea mucho mejor si es que yo tuve la retroalimentación de qué fue lo que falló y en qué podría cambiar yo para que mi siguiente Ujú. relación no se No repitan los caiga en lo mismos mismo. problemas, ¿sí? Pasa Sí. exactamente lo mismo con el vínculo de la amistad, ¿sí? Entonces, Ujú. si ustedes están atravesando un duelo o están empezando a notar que están como por ahí cerca de perder un amigo, cuestionense un poco el por qué todavía no se sentarían a hablar con ese amigo, ¿sí? O qué es lo que tendría que pasar para que se diera esa conversación. O si ustedes están manteniendo esta idea de que como es un vínculo que se da naturalmente, que fluye, no Ujú. se tiene que tener esa conversación, pero piensen una cosa y es, el tener esa conversación puede también como sobrellevar o Ujú. prevenir que se presente algo que vimos también en el estudio, era que muchas veces las amistades se terminaban porque ambas personas tenían ideas de un conflicto que en realidad no No estaba pasa. pasando. Sí, sí, Entonces, sí. puede ser que si usted se sienta con su amigo o amiga o amigue, am, puedan darse cuenta de que en realidad no está viendo un problema, sino que cada uno Ujú. estaba imaginándose, interpretando o asumiendo cosas, ¿sí? Pero por Sí. otro lado, si no, si es como definitivamente no y no es un tema tuyo y aquí no se trata de encontrar quién es como el malo, simplemente pues ya no hay compatibilidad o directamente no quiero seguir como cultivando una amistad contigo, Ah. comunicárselo a la Ujú. otra persona creo que es importante. Sí, sí, sí. Ahora sí, lo que pasó fue muy grave, como cuando uno finaliza una relación de pareja. ¿M? Ajá. Uno no siempre necesita un cierre para poder hacer un cierre, ¿sí? Y dentro de los procesos de duelo, todo este tema de los rituales, de hacer algo simbólico, que Ujú. represente un cierre, es muy importante para que esos efectos negativos que les contamos al principio del podcast no se presenten, ¿no? Sí, sí, claro, muy, muy de acuerdo porque, a ver, ¿cómo hacemos un ejemplo que sea un poquito más visual? No sé, la pérdida de una mascota.
¿sabes? Que es como de los dolores más psicomágicas de la vida. Mm, Si normalmente para nosotros que amamos las mascotas y nuestras bendiciones, sí. mm, si en caso tal de que eso llegara a pasar, sería súper indispensable hacernos como, oye, gracias, despedirnos de este ser tan hermoso. Ujú. ¿Por qué? Porque ese ser ya no va a ser parte de mi vida en presencia, aquí en físico, puede que esté en mi corazón, en mi mente, en mis recuerdos, así, Ujú. pero físicamente yo ya tengo que decirle a mi mente, no va a volver a pasar por acá, no va a volver a estar, no me va a volver a llamar, no me va a volver a invitar al café, Ujú. pues lo más amigable para mi dolor es poder decirle, entregarle como un significado, un propósito, ¿saben? Como de, ya no está, por esta razón, vamos a soltar, vamos a despedirlo de una manera con la que yo también me sienta cómoda de estoy cerrando un ciclo, Ujú. ¿sí? Ujú. Yo creo que para ti no es un secreto Ujú. que yo venía como enredada con temas ahí emocionales, y yo siento que cuando hicimos el oráculo de uno de los poemas, como de el Ujú. amor no se acaba o el amor se acaba, Sí. finalmente fue como, uff, sentí como un descanso porque fue como enfocar otra vez intencionalmente como ese dolor de manera simbólica en ya, Ujú. hay que soltar. Exacto. Es Sí, decir, el tema de que podamos hacer como un cierre, em, no siempre con la persona, porque lo que les digo, no siempre es algo que se puede lograr, ujú, pero el hecho de que yo haga ese cierre es como una anticipación para mi mente de esto es lo que va a pasar. sí, Y esa anticipación genera muchísima tranquilidad para nuestra mente porque es como, ok, tengo todo el conocimiento, tengo la información necesaria para saber cómo ajusto mis recursos para ujú, este cambio que voy a tener en mi vida. Y sí, ese es como el impacto real que tiene el hacer ese cierre o del tener como estos rituales que hace la gente como de forma muy simbólica para despedirse ujú, de eso que está perdiendo, lo que sea, ¿sí? sí, Esto funciona para trabajos, para amistades, para relaciones de pareja, para versiones de uno mismo. Claro, uno también ujú, se hace duelos de sí mismo. sí, Ujú. sí, para Ujú. todo lo que sentamos que estamos perdiendo de Ujú. alguna otra manera. Y cuando nos referimos como a algo simbólico, no tiene que ser quizá algo como puntualmente estructurado, ¿sí? Entonces tú tienes que hacer una carta y llevarla al mar y quemarla y tirar sus cenizas para que el mar se las lleve. O sea, puede ser algo simbólico, pero no es estructurado. Sí, no es como, Sí. tiene que ser puntualmente así para Mm. que yo pueda soltar, Ujú. ¿sí? Porque de pronto eso también puede llegar a ser un limitante de si no es así, entonces, ¿cómo lo hago? Exacto, no es, tiene que ser algo que tenga que ver con ustedes, que para ustedes tenga sentido, que ustedes lo sientan o se Ujú. sientan conectados con eso. ¿Mm? Em, y ojo con el empezar a racionalizar el dolor, ¿sí? Ush, Creo que eso es de pasa las peores muchísimo. cosas que uno puede hacer cuando está atravesando un duelo. Un dolor, sí. Es como, pues sí, ya, ya esa persona se fue, como ya que, ¿de qué me sirve para llorar? ¿De qué me Ujú. sirve pensar en esa persona? ¿Yo para qué voy a estar triste por esta persona? Es como, a ver, las emociones no se basan en reglas lógicas, ¿sí? Sí, Las emociones están, el dolor va a estar, independientemente de que no te parezca lógico, ¿no? Es como, está ahí y vas a tener que sí. atenderla. Em, es Ujú. como, al final nuestras emociones son como ese invitado indeseado Sí. y que entre más estemos detrás de él, pues no vamos a poder disfrutar de pronto de la fiesta o de lo que, de la Ujú. recepción que estábamos dando por estar detrás del Del invitado invitado. indeseado, en vez de Sí. estar como conectados con nuestros invitados que sí queríamos, con las Ujú. cosas que son importantes por yo estar queriendo quitar a, como Ese personita. a ese invitado. Sí, Sí. claro, y Ujú. también quizá poder entender un poco que el hecho de que esas emociones, no sé, displacenteras, incómodas que están apareciendo, pues también me están comunicando algo. Por más que mi racionalidad lo entienda y por más que yo diga tan, Exacto. y creo que pasa a veces mucho que caemos en esa racionalidad de cuestionar el dolor, ¿sabes? Es como si, no sé, entráramos en un termómetro para definir si fueron 3 meses de relación de amistad, no me debería doler tanto como 5 años.
uno diría racionalmente, podría tener sentido. Pero es que, diría una supervisora que tuve alguna vez, para el sufrimiento no hay niveles, Ujú. ¿sí? Y no podemos decir, pues no, no. Entonces, finalmente poder entender que esas emociones que están pasando ahí, aunque sean incómodas, pues también nos están comunicando algo. Y entre más yo las evite, pues más va a prolongar y va a desarrollar como esa rigidez psicológica. Y el hecho de que tú consideres de que te sirve sentir tristeza no va a hacer que la tristeza diga, ah, bueno, sí, como no sirvo, me voy a ir. Adiosito. Me voy a ir Se va, acomodando. sí, sí, se va acomodando y se va haciendo más grande. Eso Sí, es todo un tema. acá nos vamos a sentir incómodos todos. Ya sí. Ahora, en un proceso de pérdida, em, para la mente, eso implica riesgo, ¿sí? Mm, Tanto riesgo como si usted lo estuviera cazando un diente de sable, ¿sí? Como un tigre. O sea, recuerden que al final nuestra mente sigue funcionando de una forma como muy primitiva, entonces ella sí. solo entiende de riesgos y de sobrevivir. Y Ujú, va a hacer todo lo posible por ayudarnos a sobrevivir y eso implica que empiece a hablarles sobre muchas cosas, ujú. sobre muchas teorías, sobre todo si hay incertidumbre, ¿sí? Sí. Em, y hay formas hay maneras en las que podemos como atravesar esa incertidumbre de una manera diferente, Ujú, ¿no? Una de esas es no interprete sobre los pensamientos, ¿sí? Entonces su mente empieza a preguntarle cosas como, ¿y qué tal que haya sido por esto? ¿O te acuerdas esa vez que tú le hiciste esto? ¿O te acuerdas esa vez que tú le dijiste eso y ella como que hizo esta cara? ¿Será mm, que fue por eso? sí, sí, sí. El empezar a comprar pensamientos como si fueran verdades absolutas, o como si fueran cosas lo suficientemente serias como para prestarle 2, 3 horas, una noche de insomnio, Uf. ¿sí? Pues quizás es como, de nuevo, no es recomendable, Ujú, aunque sabemos que uno no se engancha a propósito, ¿sí? sí. Y hay una serie de estrategias como por ejemplo Mm, hablar esos pensamientos en tercera persona o cantar esos pensamientos, ujú, o directamente hacer un ejercicio de conciencia plena y lo que sé es lo que sé, ¿sí? Y lo que sé es que esta persona no es mi amiga. ¿No? Y no voy a saber de pronto nunca cómo, por qué ya no seguimos siendo amigas, ujú. pero la única información o los únicos hechos que tenemos para ajustarnos en estos. Pues ya no somos amigos. Hacer ese ejercicio de notar mis pensamientos y notar lo que me está diciendo y volver a hacer un ajuste a los hechos, ¿sí? O notar esos pensamientos y cantar el pensamiento para bajar el nivel de intensidad o de seriedad que pueda sentir. Eso me genera a mí una distancia. Y esa Ujú. distancia hace que su mente solita pueda tomar otra perspectiva sin tener que estar batallando contra el pensamiento o Enganchándose. debatando ese pensamiento o racionalizando lo que está sintiendo, etcétera. Ujú. ¿Sí? Sí, creo que algo que nos puede clarificar un poco el hecho de engancharnos con esos pensamientos es, imagínense que están en una piscina felices de la vida, así, dando todo muy bien, Ajá. garra patada. Amo. Y de pronto hay un balón en la piscina y ustedes quieren hundir ese balón todo el tiempo. Entonces, quieren hundirlo y pues de alguna manera entre más yo lo hunda, el balón va a salir a la superficie porque pues fue diseñado para eso y el Ajá. balón va a estar tranquilo, ¿sí? Pero yo de tanto hundir ese balón, Sí. finalmente yo voy a terminar agotada, ¿sí? Y el balón va a salir súper disparado, es como Ujú. hasta puede pegarme en la cara Sí, si yo hacía eso ajá. de niña. Bueno, parece que se me quedó el patroncito. Ella sabe cosas. Pero bueno, es lo que podemos recomendarles para trabajar sobre ese proceso de duelo. Ujú, El no comprar ciertos pensamientos, el hacer un ejercicio muy intencional, que al final hacer mindfulness o conciencia plena es eso, es ujú. centrar su atención de una forma muy intencional en lo que se sabe, en lo que es y no en lo que me gustaría hacer. Y creo yo también que es un tema de hacer aceptación de ese dolor y esa tristeza y de eso que no sé. Y es, Sí, si no me gusta saber o no me gusta no saber por qué se terminó esa amistad. Y al mismo tiempo es lo que es.
Ujú. Y sí, es cierto que no estoy de acuerdo con que se haya terminado esta amistad porque yo la estaba dando toda y me sentía súper bien, no entendí qué pasó contigo, pero es lo que es. Sí, Y no totalmente. tiene que gustarme y no tengo que estar de acuerdo para poder aceptar, que no es lo mismo que resignarte, ¿sí? Importante diferencia. Exacto. Como si yo me resigno, es como, bueno, pues entonces ya no voy a hacer absolutamente nada por mi vida porque me estoy sintiendo Ujú. triste. La aceptación es, estoy sintiendo esta tristeza Sí, y ¿qué voy a hacer con esa tristeza acompañándome? sí, ¿M? así Eso es hacer es. aceptación, ¿sí? Y voy a seguir cultivando otros vínculos. ¿M? A veces las personas Ujú. podrían decir como, ah, no, pues así son los amigos, entonces uno no Yo no necesita vuelvo amigos. a creer. Exacto. Y acuérdense de que usted como ser humano es un ser social y Social. necesitamos de una tribu para permanecer en pie y para lograr ciertas Ujú. cosas. Y, em, pues ya les contamos cuál es el impacto o en qué influye tener amistades en esta etapa de la vida en particular. Sí, sí, sí. Entonces, si usted está Qué pasando por hermoso. una tusa de De amigos, amistad. esperamos que este podcast le haya resonado, que le haya dado luces. Le Ujú. mandamos un fuerte abrazo. Le mandamos un abrazo al De hecho, corazón. este tema pues fue recomendado por uno de nuestras oyentes queridas. Sí. Te mandamos un abracito para tu corazón arrugado o roto. Sí, Em, sí, sí, y bueno, digamos que pues obvio no es algo que uno quisiera vivir, pero pues mm, también de eso se trata la vida y pues resignificar un poquito ese dolor también, exacto. ¿sí? Cuiden a sus amigos tanto como cuiden a su pareja, tanto como cuiden a su familia. Ujú. Em, Acuérdense que uno como ser humano tiene un montón de necesidades, un Uf, montón de necesidades. Y dejarle a un solo vínculo o a un poquito, como a un círculo muy chiquito todas de esas. gente, todas esas necesidades es algo injusto con el otro. Y Ujú. es inhumano que yo le pida al otro que cumpla todas mis necesidades. Entonces, tu pareja no va a resolver todas tus necesidades emocionales y todas las necesidades que tienes como ser humano. Necesitas de tus amigos y necesitas de una familia y pues entre Ujú. más personas tengas donde tengas un vínculo significativo, mucho mejor. Así es, alimentar esa red de apoyo. Exacto. Entonces, pues bueno, Entonces, gracias por por favor, escucharnos. denle like, comparta, Comenten. comparta, Sí, comente, cuéntenos un todo, poquito sus sus tusas. historias. Creo que hay algo que es muy validante y muy bonito y es el reconocer que a ti te pasó, a mí me pasó y no tiene que ver directamente con ustedes, pues es otra cosa Ujú. que también recomendamos no hacer. Y es considerar que es algo que tiene directamente que ver con ustedes. Sí, Si incluso la amistad terminó porque usted hizo algo, acuérdese que usted no es lo que hace. sí, Usted es la conciencia de eso que hizo, de eso que piensa y de esas decisiones que toma, pero esa no es la totalidad de usted y no define si usted puede ser un buen amigo o no. Solo sí, definió, no define nada, pues al final estamos hablando de cometió un error, eh, ya sabe qué es lo que no tiene que repetir y siga cuidando de sus otros sí, vínculos. esos otros vínculos, Ujú. estoy de acuerdo. Entonces, gracias por ver Bueno, nuestro podcast. nos vemos. Nos vemos. Chao. Mua, 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 mua.